todo pasa. Bien, tenemos miércoles de TP. Emi, ¿cómo venimos hoy? Venimos hoy tranquilos. Tranca, de ¿no? arriba con el... Y hay que bajarse el momento boliche. Chevoli. Exactamente. Sí, vamos a hablar de... le podríamos llamar la otra pandemia que se agudizó también con el tema de esta pandemia, pero que hace un montón de años pasa. Y hay una cosa también que tiene una vinculación con el TP anterior, que es muy sotoboche. Todos hablamos de ansiedad, pero el que realmente padece ansiedad muchas veces trata de no decirlo porque hay cierta estigmatización. Así que eso es lo que queremos contar. Y de alguna manera es algo tan extendido, que está tan en todos lados, que tiene 1000 representaciones. ¿Acaso la más nombrada sean los ataques de pánico? Pero está todo relacionado con lo mismo, que es la ansiedad. La ansiedad esta semana fue noticia por Simone Biles, la atleta norteamericana, que finalmente participó de una de todas las pruebas. Hoy participó. Hoy, de la exacto, logró la medalla de bronce, pero lo que ella puso sobre la mesa fue que se retiraba por una cuestión de salud mental. Y de algunos lugares fue como inexplicable por qué se retiraba, porque no era algo físico. Entonces lo que puso sobre el tapete es cuán importante es la salud mental. Bueno, vamos a escuchar el TP y después habrá algo para decir seguro. Adelante. Un día cualquiera, en cualquier lugar, a cualquier hora. Mi primer ataque de pánico fue en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Estaba en mi casa, estaba hablando por teléfono con la que era mi pareja en ese momento. Fue una noche que estaba en la casa de unos tíos, me había quedado a dormir. Los cuadros de ansiedad de Ana, Paula y Emilia se desarrollaron de distinta manera y en distintos lugares, pero todos llegaron al mismo punto, al nivel máximo, el ataque. Lo que sentí fue un terror hondísimo, mucho miedo a morir. Más que miedo a morir, estaba segura de que me iba a morir, digamos. La sensación de muerte inminente, ya está, acá se termina todo. Empecé a sentir que me faltaba el aire y me agarró como una puntada en el pecho y sentía como una mezcla entre un dolor punzante, como si me estuvieran pinchando con algo a la altura del esternón, y al mismo tiempo una presión, como si me aplastara algo, como si me hubiera sentado un elefante en el pecho. Y estaba con mi prima charlando antes de dormir y de repente sentí que no podía prestar atención a lo que me estaba diciendo. Tuve palpitaciones, falta de aire, sentía como que no podía respirar y me puse a llorar como muy angustiada. No entendía qué estaba pasando. Todo eso que sintieron lo describe el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que también habla de una sensación, la de despersonalización. Ana la vivió. Es como una sensación de extrañamiento, ¿no? Con la realidad. Es como si estuvieras escindido de ella, como si estuvieras mirando todo a través de un vidrio y te sintieras ajeno y fuera algo separada del mundo. Según el primer estudio epidemiológico nacional que se hizo en el año 2017, 1 de cada 3 argentinos sufre algún trastorno mental. Depresión y ansiedad son los más comunes, pero no todos hacen la consulta o son diagnosticados. El circuito habitual es llegar a una guardia o al médico clínico, derivación al psiquiatra, medicación y terapia. Los ataques de pánico tienen una duración determinada, 10 minutos, 11 minutos, y ya disminuyen y uno se queda con una terrible sensación de desamparo. El libro que escribió Ana se llama Pánico, 10 minutos con la muerte. Pasado el sismo que viene desde dentro, los síntomas ceden, pero el miedo macera, sigue ahí. Y se queda con mucho miedo a que la cuestión vuelva a ocurrir. Bueno, profesora Tiro Barraza, ¿qué le pasa a Simone Biles? ¿Qué cree que le pase a Simone Biles? Vea su rostro de la norteamericana. No era una lesión, no era algo que pudiera mostrar, un hueso roto, un músculo entumecido. Simone Biles se retiró de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por ansiedad. Poco tiempo antes fue Naomi Osaka, la tenista, quien habló de su depresión y ansiedad. También Kevin Love, el jugador de la NBA, y el futbolista Andrés Iniesta. En general uno siempre cuando se enferma o le duele una muela o lo que sea, se queda en la casa y trata de hacer vida tranquila. Cuando se trata de la salud mental no tenemos la misma actitud. Siempre tratamos de presionarnos un poco más, de exigirnos un poco más. Cuando Paula colapsó, estaba entrando en el tramo final de su carrera, la licenciatura en astronomía. Y además... Yo en ese momento trabajaba en el buffet de la facultad, trabajaba como secretaria en una oficina y
un par de días a la semana y cuidaba a unos nenes. Le pregunté a Néstor Gelati, médico psiquiatra y psicoanalista, ¿desde cuándo nos pasa esto? Tiene fecha de comienzo y también se la vincula, como la vinculó Freud mismo, a lo que llamó la nerviosidad moderna, la vida de hoy, que es la prolongación de algo que comenzó hace un par de siglos. La vida que llevamos, la velocidad a la que naufragamos, todo desemboca en estrés, ansiedad y depresión, que se estima que para el año 2030 será la principal causa de discapacidad. Cuando Ana le contó a su mamá lo que le había pasado, ella le sugirió ver un psiquiatra porque la ansiedad no era algo nuevo en la familia. Su abuelo también la había padecido. Pero él estuvo mal diagnosticado. Él pensó que tenía una condición cardíaca inminentemente fatal. Entonces el médico le había aconsejado no alejarse nunca de un hospital porque si le empezaban las palpitaciones tenía que ir ahí a que lo medicaran. Mi abuelo vivió aterrado años hasta que se dio cuenta de que su condición no era física sino psicológica. Si yo le digo diazepam, Valium, lorazepam, tranquimacin o lexatin, ¿por qué todos aquí fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Durante la pandemia, el consumo de psicofármacos aumentó 28%, según el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Desde que tuve el diagnóstico, en realidad sentí bastante angustia al principio porque entiendo que todo lo relacionado a la salud mental todavía está como muy demonizado, es muy tabú. Todos hemos visto en comidas con amigos o familiares quien saca un blister de un remedio para el colesterol o la presión. La toma de medicación psiquiátrica se hace a escondidas. Cuando lo comentaba era como, había gente cercana y querida que desaprobaba que yo estuviera tomando un ansiolítico. Pero algo se ha avanzado. Hace 10 años, cuando Ana tuvo su primer ataque, Se decía que era algo que le ocurría a la gente que tenía mucho tiempo, o que no tenía preocupaciones, o a la gente rica. Yo no soy rica, nunca fui rica, pero era como una condición de la clase alta, una cantidad de huevadas que se han dicho sobre los ataques de pánico fenomenal. la ansiedad es una respuesta del cuerpo que nos prepara para reaccionar rápido ante un peligro inminente. Esto aliada, por ejemplo, ante un animal feroz. Pero no hay tal cosa. Estás en casa, tomando un café o en la parada del bondi. Hay que escapar de nada. Paula lo compara con enfrentarse a un mamut. Lo que pasa es que en la sociedad en la que vivimos ahora, si bien no hay mamuts reales, hay otro tipo de mamuts que pesan en la mente, en la capacidad que uno tiene de procesar o no ciertas situaciones. Cuando Emilia tuvo su primer ataque, hacía poco que había sufrido un robo violento en la calle y estaba siendo tratada por depresión luego de la muerte de su mamá unos meses antes. Lo más difícil viene siendo, creo, lidiar también como con los círculos, ¿no? Los vínculos. Como me pasaba con la depresión, la gente con buena onda te da sugerencias que, bueno, no es que una no quiera no hacer o no hacer determinadas cosas, es no lo puedo hacer. A la angustia existencial y al ataque de ansiedad se suma otra. ¿Qué se espera de mí? Porque uno cree que al hacer lo que uno quiere o lo que uno elige, lo tiene que hacer a como dé lugar, y porque tiene el privilegio de que lo puede hacer cuando hay otra gente que no lo tiene que hacer, aunque en ellos se le vaya la vida. A medida que lo contaba, Emilia empezó a ver que había gente que se abría a charlar sobre su salud mental. Un amigo con depresión, otro con trastorno obsesivo-compulsivo. Lo que a uno le pasa habilita a otros y a otras a pensar, repensarse algunas cosas y decir, bueno, listo, lo voy a charlar, porque ¿por qué no voy a hablar de esto? ¿Por qué lo voy a ocultar? No es nada malo. Ponerle nombre, hablar y escuchar son los primeros pasos para vivir menos angustiados. Mira al lado tuyo. 1 de cada 3 personas tuvo o va a tener un episodio. Eso que pasa se llama ansiedad y es una pandemia. Y está al lado nuestro todos los días. Buenísimo el informe, Emi. La verdad es que hay algo muy triste que deja, y que la sensación, los hábitos, las costumbres que tenemos, el estilo de vida que llevamos, nos muestran que va a ser cada vez peor. Por ahí es cada vez más visible y es cada vez más tratado, pero va a aumentar. No va a decrecer nunca la cantidad de gente y de casos que hay. Si es que puede aumentar habiendo 1 de cada 3, que ya es una cifra altísima. Es una cifra altísima y notarán que son todas voces femeninas. Sí. ¿Por qué? No conseguí Varones que
voy a que se abrir animen. muchas quieran comillas, hablar. confiesen. Bueno, mira, ya voy a Twitter, @todopasa1043. Fede Loto dice, sufro de ataques de pánico hace 10 años. Lastimosamente no se le presta mucha atención, pero es incapacitante. Perdí varios trabajos por esta problemática. Hasta ahora la única terapia que me sirvió fue el consumo de clonazepam. Es que las enfermedades o condiciones o patologías vinculadas con la cuestión mental son invisibles y son muy difíciles de probar. Entonces chocás contra la indiferencia y acá apareció la verdadera grieta que tenemos hace muchísimos años, que después se mete en la política y en todos lados, y que la madre del borrego sería la mala distribución o la injusticia o la desigualdad. Digo, porque el que declama sus ataques de pánico es un cheto, el que se preocupa por la ecología es un cheto, el que no sé qué es de Palermo. Digo, la estigmatización permanente de acuerdo a la economía de la persona que sufre una enfermedad tan jodida como esta es permanente y es de siempre y es la verdadera grieta para mí. Y de todos modos yo siento que la ansiedad es una presencia que está muy constante, sobre todo en las nuevas generaciones, que la han hecho meme, inclusive con el meme del perro chiquito. Y eso a veces me parece que contribuye a que se mezcle cuando se convierte en un verdadero problema. Porque estamos en un contexto que todo el tiempo te empuja a la ansiedad. Por lo menos a la idea primigenia que tenemos de lo que es la ansiedad. Por eso el servidor más grande de películas que tenés te ofrece verla en doble velocidad. Sí. Una obra de arte, vos la podés ver ¿Y los en mensajes doble de velocidad. Los mensajes de WhatsApp. Todo te hace sentir que estás perdiendo tiempo. Y si a eso le sumás que en redes sociales, por ejemplo en Instagram, estás viendo vidas mucho mejores de lo que deben ser en realidad, Exacto. pero infladas a través del prisma, de las stories, del posteo y qué sé yo. No, y tamizadas todo. con tu tristeza. Vos medio triste, en una tarde medio agujereado, ves la vida perfecta del otro. ¿Cuántas veces vimos a alguien y lo la calificamos como persona intensa y cuando indagamos un poco más en nuestra charla dijimos, debe estar mal? Todo eso debe desembocar en un cuadro que ya excede a nuestra charla y ya tiene que ser tratado por alguien que Sí. se dedique a la psiquiatría. Casi ¿no? diríamos que cada uno de los que interactúan con vos no tenés idea de lo que carga y que posiblemente cargue algo mucho más pesado de lo que te imaginás. El número es que en algún momento en nuestra vida, 1 de cada 3 va a tener. Yo puedo levantar la mano, yo ya tuve mis ataques de pánico. Yo tuve. Ahí está, ahí vamos. Yo tuve y nunca lo conté. Gonza también. Es muy común y lo que pasa es que depende en qué momento de tu vida te toma. O sea, si te pasaba en los... Me acuerdo ahora, por ejemplo, de Luisa Delfino. Luisa Delfino, en su mejor momento, lo que tenía eran ataques de pánico. Por eso andaba solo en un taxi, ella lo contó. Se dan cosas muy particulares como uno trata de resguardarse y pega totalmente diferente. Y en esta época, a lo que decía Clemen, hay algo que tiene que ver con la presión de si sos un privilegiado, no te podés quejar, no te podés caer. Lo que decía el otro tenés día que de aprovechar. remarcar todo el tiempo el privilegio, es como estar pidiendo perdón todo el Sí, tiempo basta porque de pedir perdón. tengo un trabajo que me gusta, porque me fue bien, porque me compré algo, es como permanente. Sí, aparte probablemente... Pero es la grieta de la que hablaba antes, todo Pero el está tiempo bien. estás pidiendo disculpas. Pero aparte, o sea, ¿qué tengo que mandarte un currículum de las desgracias de mi vida para poder... Para que me apruebe las para cosas poder buenas que me trabajar acá? pasaron, claro. Sí, por eso. Bueno, y hay todo un tema con decirlo, porque vos, si yo tuviera una enfermedad crónica renal, estaríamos en un asado y yo saco el blister antes de comer y si vos me preguntás qué estoy, y te digo es para los riñones, porque tengo una condición. Ahora, nadie que esté tomando medicación psiquiátrica se siente cómodo de sacar un blister y tener que explicar en un lugar que está tomando un ansiolítico porque viene la mirada que Claro. no está buena. Porque no hay estigmatizante. escala de grises, porque no hay escala de grises entre la locura y la perfecta normalidad, porque siempre cuando alguien toma algo así, la mirada históricamente fue, está loco, está chocadísimo, no puede más. Y en realidad hay una escala de grises que en esa escala de grises es donde se está situando un montón de gente, porque están los que tienen el ataque de pánico y los que están al borde todo el tiempo, porque hay un montón de gente que está al borde. Y no hay normalidad aparte. No hay. Y hay otro tema que está, que va a ser en otro momento, otro TP, que una cosa es un ataque de pánico y un cuadro de ansiedad sostenido y medicado y con terapia, lleva un laburo tremendo y las chicas lo contaban y ahora están viendo, o sea, cada una encontró cómo enfrentar esto. Cada vez que tienen su ataque saben que no se van a morir, que eso es un montón, porque logran respirar de otra manera y decir, bueno, esto va a pasar, dura 10 minutos y va a pasar. Y cada vez es más leve. Pero lo que también está de fondo es
por otro lado, la automedicación y que tenemos un gran problema de no poder enfrentar emociones. Esta cosa de a vos se te muere un familiar y llorás 3 días y alguien te encaja, te dice, estás deprimido. No, estoy triste, no es para una pastilla, es un duelo, son emociones que hay que vivirlas. Claro. Eso también es una pasada de rosca, que es otro tema, pero que se confunde mucho en esto. Una cosa es alguien que está medicado y seguido por un profesional. Y lo que queríamos desde acá, y lo hablaba mucho con las chicas que dieron su testimonio, es que se animen a hacer la consulta con el médico clínico, con decir, mira, de repente me pasa esto, de repente estoy sentado en la computadora laburando y me quedo en blanco, me quedo sin aire. ¿Qué me pasa? Bueno, empezar a hablar eso con una terapia, y si se necesita medicación, la medicación no es eterna, es un momento. Las chicas tuvieron diferentes casos, que era una de ellas estuvo medicada 1 año, luego fue dejándolo y ya no más, y no tuvo nuevamente ataques, y otras tuvieron idas y vueltas. Pero bueno, es como cualquier otra cosa. Así como te cuidás el colesterol, también tenés que cuidar la salud mental. Para volver a escuchar, si quieren, Spotify, nuestras redes y demás, el TP de Emi, una vez más muy interesante hablando de ansiedad. En un ratito va a tocar Nafta, que están probando sonido. Acaso de fondo puedan escuchar un poquitito cómo están preparándose los Nafta. Un lujo.